Tenemos nuestra cuarta clase de Geografía y Cívica. Hoy día es una semana muy sencilla, a diferencia de las anteriores que han sido un poco más cargadas de información. Esta semana es más suave, ¿no? Como dijimos la semana anterior, empezaríamos la primera parte con un bloque de preguntas, ¿correcto? Así que si desde la semana 1 hasta la semana 3 te quedó alguna duda, es momento de que vayas escribiéndolas mientras yo voy cargando las diapositivas. Perfecto. Así que recuerda, cualquier duda que haya quedado de la semana 1 a la 3, empieza a escribirlas allí. Yo, mientras voy a ir cargando nuestra diapositiva de geografía. Muy bien, están cargando rápido, son diapositivas menos densas. Muy bien, ustedes vayan escribiendo en el chat todas las dudas que hayan tenido de las últimas semanas. Listo, ya están las diapositivas. Por lo visto, si no han escrito ninguna pregunta, es que todo quedó claro desde la semana 1 hasta la semana 3. Eso puedo sobreentender. ¿Conforme? ¿Sí? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, allí están escribiendo algunos. A ver qué han escrito. Sí, se entendió. Creo que sí, tengo una duda de eso. Perfecto. Entonces ya, dimos el espacio suficiente. Si van generándose dudas en el camino, me avisan también. Comenzamos nuestra clase. Hoy día trabajaremos la segunda parte de nuestro primer tema de la semana pasada, obviamente, que era geodinámica. Geodinámica, como les había informado, se dividía en tres clases: geodinámica interna, geodinámica externa y relieve en el Perú. Las semanas más densas son la geodinámica interna y el relieve en el Perú. Geodinámica externa es un tema más que todo para aprender los distintos nombres que existen en la formación de un relieve. ¿Por qué? Porque quizás de forma cotidiana estamos acostumbrados a hablar de forma muy general. Uno de los términos, ejemplo de ello, es el término cerro, ¿no? Cuando uno piensa en cerro, inmediatamente te imaginas pues las diferentes elevaciones que se van formando en la ciudad y que están habitadas, ¿no? La pregunta más clara sería si de verdad un cerro únicamente puede ser de esta estructura, porque comúnmente estos cerros deberían llamarse estribaciones andinas. Y, por ejemplo, tenemos colina, tenemos morros. Entonces, ¿cuál es la diferencia de todos estos nombres? Por allí también, cuando hacíamos la semana pasada nuestra clase, mencionábamos terraza, tablazo, y decíamos el tablazo es un tipo de terraza. Al final son una misma construcción. Entonces, ¿dónde está en sí una terraza? ¿Cercana al mar o cercana al río? Entonces, existen diversas geoformas
que solemos enunciarlas de la misma manera. Inclusive nosotros decimos isla, desconociendo que existía una isla común o una isla volcánica. Entonces allí vamos a empezar a ampliar nuestros conceptos. Entonces, la geodinámica externa tiene dos procesos básicos, erosión y mineralización. Estos dos procesos son procesos distintos. Significa que no son el mismo ni es un paso previo a. Pero a pesar que no es un paso cero para otro proceso, no hay erosión sin primera meteorización. O sea, son dos procesos que se van a estudiar por separado, pero que tienen una relación de concordancia. Pero cada uno, pues, es un proceso aislado. Recordando un poco, para no saltarnos de frente a la externa, un poco lo que trabajamos nosotros en geodinámica la semana anterior. Es un breve resumen para poder insertarnos allí. La geodinámica, entonces, era el conjunto de factores que modificaban nuestro relieve. ¿Qué era el relieve? Pues nada más y menos que lo que está encima o la superficie de la corteza. Este conjunto de transformaciones era a su vez un conjunto de fuerzas que trataban de modificar lo externo de la corteza, que es nada más y nada menos que el relieve. Teníamos nosotros entonces dos tipos de fuerzas, ¿recuerdan? Internas y externas. La geodinámica interna, también llamada fuerzas endógenas porque están dentro de la misma corteza, y la otra sería la geodinámica externa o fuerza exógena porque está sobre, se está actuando sobre, porque al final las dos modifican lo mismo, que es el relieve que está afuera, pero una modifica primero el interior para poder transformar el relieve y otra pues lo de encima. Podríamos, en términos sencillos, que tienes una escultura y la primera etapa es moldear la escultura, o sea, hacer el producto en bruto. Pero estos detalles de los ojos, la nariz, por ejemplo, el cabello, si es una escultura de un cuerpo humano, lo haría, en este caso, el segundo proceso. Quien moldea la escultura es la geodinámica interna, pero quien le da estos detalles es la geodinámica externa. Ya hemos nosotros trabajado en nuestra semana anterior, pues lo que se considera la geodinámica interna, que son tres procesos: vulcanismo, diastrofismo y seísmo. Los tres son un conjunto de movimientos. El diastrofismo, movimientos de la estructura de la corteza. El vulcanismo, movimientos de ascenso del magma. Y seísmo, movimientos de las corrientes convectivas cruzando la astenosfera, de las ondas sísmicas. Mientras que la geodinámica externa, pues está en un proceso de meteorización y sedimentación o erosión. Muy bien. El diastrofismo, que es este conjunto de movimientos que se dan en la parte interna de nuestra corteza, van a ser de dos tipos: epirogénesis y orogénesis. Epirogénesis es un movimiento vertical, por lo tanto es mucho más lento y tiene la tendencia hacia el isostacio equilibrio. Y orogénesis es un movimiento horizontal que va a crear elevaciones o depresiones. Mientras que la epirogénesis levanta estructuras completas como continentes o partes del mismo continente, como es el escudo, la plataforma, el zócalo, las terrazas. La orogénesis pues va a ser un proceso de choque o separación ¿de qué? De placas tectónicas. Si las placas chocan, le decimos convergencia. Si las placas se separan, le decimos divergencia. La convergencia puede ser de dos tipos. Si chocan dos placas continentales es abducción. Si choca una placa oceánica y una placa continental, como en el Perú, la placa de Nazca y la placa sudamericana, le decimos subducción. Si se separa una oceánica con otra oceánica, le decimos divergencia. La convergencia puede formar cordilleras, fosas, mientras que la divergencia tiene la tendencia a formar dorsales, que son cordilleras submarinas, que no son nada más y nada menos que porciones de montañas completas de magma. De allí se forman estas islas volcánicas. Dentro de este proceso orogénico hay un proceso de error conocido como falla, en el cual se desgastan conjuntamente, pero en una forma distinta a la común, generando lo que nosotros le podríamos decir un desgaste o desgarre, ¿no? Tenemos fallas normales, fallas de desgarre como tales,
Y dentro de estas fallas de desgarre, que es un choque, algunas van a generar agujeros en la Tierra. Esto es conocido como una falla transformante. Es un tipo de límite como la falla de Sales. Luego tenemos el vulcanismo, que era de dos procesos, intrusivo y extrusivo. Un proceso intrusivo era cuando no salía el magma de ninguna manera y generaba rocas plutónicas, porque son rocas ígneas que se encontraban en el interior de la Tierra. De diversas maneras, ¿no? Tenemos los batolitos, que forman cerros regionales, como los que pasan por San Juan de Lurigancho, Chosica. Tenemos los lacolitos, que forman cerros comunes, estribaciones andinas. Tenemos los bolitos que forman hendiduras. Tenemos también los sills y los diques, que forman los conos volcánicos, entre otras manifestaciones de rocas. Y las extrusivas van a ser todo lo que va a salir, la lava, porque no se llama magma, la ceniza, el geyser, las fuentes termales, etcétera. Seísmo. En este caso era el movimiento de ascenso de la energía, ¿no? Teníamos nosotros diferentes tipos de ondas. Vamos a tener estas ondas sísmicas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, pues, eran las que viajaban por medios sólidos y líquidos, las secundarias solo por medios sólidos, y las terciarias son las que viajan por el epicentro, ¿no? Que es la parte externa. El hipocentro o foco lo reconocías por la palabra profundidad y el epicentro o epifoco por la coordenada. Allí entonces se desencadenaban las últimas, que eran las más peligrosas, las superficiales, y teníamos las LOF, onduladas o Rayleigh, que eran las más destructivas. Bien, aquí tenemos un gráfico de lo que ya hemos trabajado. Sabemos el núcleo, manto, corteza. La astenosfera es el límite entre el manto y la corteza, y todo va a ir ascendiendo. Muy bien, hasta ahí entonces ya hemos hecho un recuento rápido de lo que ya sabemos, pero que nos va a permitir pues seguir avanzando. Vamos ahora a la geodinámica externa o fuerzas exógenas. Tenemos nosotros todas fuerzas que van a transformar la roca. Ya no puedo decir la corteza general porque ya está sobresaliendo, o sea, la roca y los relieves ya formados. Se les va a dar la última pulida, el último detalle. ¿Listo? Estos relieves ya no van a ser modificados por la misma geósfera, sino es cuando empieza la interrelación de subsistemas que se dan en el gran geosistema, dado por el enfoque cualitativo, recuerden ustedes por nuestras primeras clases. Aquí va a interactuar la geósfera con la atmósfera, con la biosfera, con la hidrosfera. Es decir, el mismo aire, el agua y las personas y los animales, porque vamos a integrar ahí no solo la biosfera, sino también hasta la sociosfera, generarían procesos de transformación. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a comenzar a tratar los tipos de rocas. Ya no nos vamos a solamente en las ígneas, sino también en las rocas metamórficas y sedimentarias. Tenemos meteorización y erosión. Meteorización es el primer proceso que vamos a hacer uso de la modificación de la roca, el lugar en el que está, roca que ya no está en el interior de la Tierra. Y erosión ya es un proceso dinámico de movimiento. Muy bien. Aquí vamos a mencionar las rocas que habíamos trabajado la semana anterior para recordar qué cosa es plutónico. ¿Cómo se da el ciclo de las rocas? Entonces vamos a, primero, hacerlo en un gráfico dibujado y luego lo vamos a hacer aquí en la misma diapositiva para que ustedes puedan entender. Muy bien, vamos a poner un ejemplo en el cual trabajaremos las rocas internas de un volcán, porque es la forma más sencilla de poder entender entonces la diferencia que existe en los tipos de roca. Yo voy a tener rocas internas en el volcancito.
rocas conocidas como plutónicas. Las rocas plutónicas pueden ascender de diversas maneras, pero estamos poniendo un ejemplo en el cual la misma erupción del volcán las expulsa. Entonces las va a expulsar como bombas volcánicas. ¿Listo? Entonces, esta roca sale del interior de la Tierra. No solo es que sale la roca, sino que cambian diferentes características. Por ejemplo, temperatura. Temperatura se va a generar un cambio abismal entre lo que es el interior con el exterior. Porque dentro de un volcán, si nosotros vamos a ver toda la temperatura que tiene el magma, pues es mucho mayor a la temperatura que se encuentra en el ambiente. Así estés en el lugar más caliente que es el desierto. Inclusive los procesos de erosión y de meteorización son distintos acorde al lugar en el que estamos, ¿no? Solamente poniendo el ejemplo de la temperatura, ¿qué puede pasar cuando tú sacas una roca de una temperatura fuerte a una temperatura menor o mayor? En ese caso va la pregunta clásica que se les hace para este tema. Y ustedes me van a responder en el chat. ¿Por qué no puedes abrir la refrigeradora, tomar agua helada o situaciones similares luego de levante o hacer ejercicio? Los leo. Muy bien, Luis. Podrían reventarse los pobres pulmones. Excelente. Porque el cuerpo está caliente, inclusive puedes morir ahí. ¿Cuántas personas han muerto deportistas, ¿no? Corriendo y tomando agua helada. Nuestra temperatura está caliente, muy bien. Muy bien, Luis. Un vecino tiene un caso, o sea, fidedigno, no solamente teórico. Muy bien, Joaquín. Lo que le pasó a Daniel Peredo es un cambio de temperatura brusco. Excelente. Todo lo que ustedes han dicho es lo mismo que va a pasar a la roca. Ay, profesora, pero la roca no tiene vida. El hecho de que no tenga vida no significa que no tiene un cuerpo. Nosotros, más allá del hecho de tener vida y de razonar, pues tenemos un cuerpo y este cuerpo tiene diversas composiciones, es a la de muchos elementos que se encuentran en el planeta. Entonces, ¿qué crees que le pasa a esta roca? ¿Qué le va a pasar a esta roca? A ver, cuéntame. Le pasa algo similar a los pulmones, pero no en el tema de explosión. ¿Qué crees que le pasa? Muy bien, Andrea, se fragmenta, se parte. Muy bien, Melanie. Claro, Nicole, a nosotros nos puede dar pulmonía, muy bien. Lo que haría que nuestros pulmones pierdan la forma real y el ritmo de trabajo usual. Y pasaría con la roca lo que Mario le dice, no conservaría la forma. Listo, entonces ya vamos entendiendo. Esto le va a pasar a la roca en el lugar donde cayó. Nadie la ha movido. Entonces, la roca comienza a transformarse, vamos a ponerle, para no especificar ya los detalles del mismo tema en sí. Bien, nuestra roca comienza a transformarse. Se modifica de diversas maneras. Y entonces comienza a llegar aquí una serie de agentes. ¿Quiénes son esos agentes, profesora? Los que se encuentran dentro de los subsistemas. La hidrosfera, el agua, la atmósfera, el aire, etc. Estos subsistemas, ¿qué van a hacer? Van a movilizar la roca. Ah, profesor, entonces la van a movilizar entera
Inicialmente quizás era muy complicado que la muevan entera, pero ustedes mismos comenzaron a decir que la roca ya comenzó a transformarse, ya no está entera. Se puede haber fragmentado, después se puede haber desgastado, entonces ya es más fácil que la puedan movilizar. ¿Y qué va a pasar? Esta roquita va a tener que llegar a un nuevo lugar, ¿no? Esta roca cuando llega a este nuevo lugar, ¿qué va a pasar? Se va a sedimentar. ¿Qué significa sedimentar? Quedarse allí. Y ahí, profesora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Espérense. Esto de aquí sigue siendo dinámica interna. Mientras que esto es dinámica interna. Ahora, si seguimos disgregando esto, meteorización. Y esto, erosión. ¿Listo? Muy bien, Melanie ya nos está especificando el tipo de meteorización que podría trabajar allí. ¿Ven? Estamos bien hasta ahorita. Entonces ya estamos pasando de un tema a otro. Vamos poquito a poquito. Vamos de compartir y pasamos a nuestras diapositivas. ¿Eso? ¿Ven allí, chicos? Lo que se está proyectando. A ver, voy a actualizar un rato porque aquí se ve como si hubiese congelado la imagen. Un segundito. No me voy. Listo, ya volví, chicos. Aquí estoy. Ya actualicé. Se había congelado cuando dice Google Chrome necesita actualizar página. Eso salía. Ahora sí. Continuamos. Ya se ven las diapositivas, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Muy bien. Entonces, lo mismo que les he explicado en el dibujo del Paint, está aquí con el nombre de las rocas. Teníamos nosotros distintos nombres de rocas. Existía la roca ígnea, la roca metamórfica y la roca sedimentaria.
Si nosotros nos vamos a percatar aquí, la roca ígnea se encuentra entonces en el interior de la roca, de la corteza, perdón. Aquí está. Plutónica eran los plutones porque no salían y eran las distintas formas que se podían encontrar en corteza. Esta roca que es expulsada ya se le va a llamar roca ígnea volcánica o también conocida como filoniana, es la que está en proceso de salir. Roca que ya sale y se comienza a modificar, es decir, fragmentar, pulverizar, como le quieras llamar tú, se llama roca metamórfica, producto de la meteorización. Y esa roca, como yo te dije, tiene que llegar al final. Este final le dicen roca sedimentaria o también conocido como proceso de erosión. Entonces, lo mismo que hemos trabajado en nuestro Paint está allí. Y lo vamos a colocar ahora aquí. Conociendo los nombres, tendríamos aquí, si estamos hablando del proceso interno, roca ígnea plutónica. Aquí, porque es la filoniana, pues todo este trance de salida, la roca metamórfica. Y aquí, la roca sedimentaria, justo con el mismo nombre del proceso. Meteorización metamórfica cambia de forma, sedimentaria, o sea, sedimenta, la erosión sedimenta, y se llama roca sedimentaria. Listo. Ahora sí, avanzamos. Muy bien, es lo mismo que estamos trabajando aquí. Vamos con la meteorización. ¿Qué es entonces la meteorización? Es un proceso in situ, en el lugar. ¿Qué es eso, profesora? Sencillo, si se dieron cuenta en nuestro dibujo, voy a poner la cámara ahora sí. Ya. En nuestro dibujo, nosotros veíamos que la roca caía en un lugar, salía del volcán y caía. Y cuando caía, allí en ese lugar que llegaba, se comenzaba a transformar, por ejemplo, por el cambio de temperatura. Listo. Inclusive nosotros abrimos la refrigeradora y no es que nos hayamos movido a otro lugar. Allí mismo nos puede pasar este proceso de pulmonía o de diferentes situaciones. Entonces se le llama proceso in situ, en el lugar, ¿no? ¿Qué hace la meteorización? Va a destruir la roca. No es correcto decirle fragmentar, pulverizar, descomponer. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de meteorización, como ven aquí, física y química. Una de ellas se encarga pues de hacer esta fragmentación, mientras que otra el tema de la descomposición. Entonces, lo correcto es decirle destrucción, porque así lo haga por partes o lo pulverice, igual es un proceso in situ de destrucción. La roca se destruye. Así le falte un pedacito chiquito, ya es destrucción, ¿no? Según el clima, las rocas son alteradas de una u otra forma y dejan un paisaje característico. ¿Por qué? Por ejemplo, en el desierto hay una mayor exposición a los rayos solares y también a la ausencia de agua. Entonces no va a pasarle lo mismo que una roca que se encuentra en las composiciones de las colinas cercanas a la selva. Entonces, son características distintas. Muy bien. Vamos a tener dos tipos de meteorización, pero antes de eso, quiero mostrarles este gráfico. Listo. Las rocas del proceso de meteorización van a tener que salir del lugar o la zona en la que están. Este proceso en que la roca salió, porque es un proceso de vulcanismo, se le llama una fase de intemperismo. ¿Por qué fase de intemperismo? Porque en el caso del volcán, la roca va a ser expulsada por una erupción, pero no todas las rocas están dentro o cerca de un volcán, entonces muchas rocas afloran. ¿Qué las expulsa? Es una fuerza que se conoce como intemperismo. Es como una fuerza cero para la meteorización. Sin embargo, a pesar que es una fase 1 o cero, como le queramos decir,
Muchos libros lo utilizan de sinónimo, meteorización de intemperismo. Y aquí usualmente en la pre también, entonces ya sabes, como si fuese lo mismo. La fase 2 ya es la meteorización en sí que se da en este lugar. Tipos de meteorización, físico-mecánica y química. Si tú ves la imagen, o sea, sin hacer todavía la teoría, te vas a dar cuenta que la física o mecánica parte de la roca, mira. La roca está allí, tú ves la roca, solo que está partida. Mientras que en la química no, tú no vas a ver la roca completa y mira, si te percatas la cantidad de colores que tiene. Esto no es inicial de la roca, sino por el proceso químico. Entonces ya tenemos un proceso de fragmentación a un proceso de composición. Entonces ya sabes cuál es cuál. Meteorización física. Es la destrucción mecánica, por eso le dicen física o mecánica, o rotura. ¿Listo? Hay diferentes ejemplos que ahorita los vamos a ver uno por uno. Pero ¿cuáles son las palabras claves que yo necesito encontrar en el texto para entender? Facilísimo. Voy a encontrar algunos verbos básicos. Por ejemplo, fragmentar. Cuando yo digo fragmentar, significa que una estructura la he partido, ¿no? Por eso también dice partir, romper, dividir, y me van a quedar trozos grandes de roca. O sea, no es que desaparece, yo voy a ver la roca como en la imagen anterior, pero son trozos que he comenzado a dividir. Se utiliza el sufijo clastia cuando es el término más formal, por ejemplo, termoclastia, crioclastia. Pero también puedes decir la acción del hielo, la acción de la temperatura. Pero si quieres usar el nombre formal, utilizan el la clastia. Excepción de gelifracción, que es distinta. Es la única de las formas de llamar la meteorización física que utiliza el sion. Pero es lo mismo que decir gelifracción o utilizar su nombre correcto en clastia. Y mira, esto es interesantísimo. El proceso que se da en la roca es desde afuera hacia adentro. Entonces, el agente, agua, aire, que me quieras decir, de afuera, cae en la roca y la rompe. Es como que tú mismo cogieras algo y lo rompes. Desde afuera, no de adentro. No se comienza a carcomer la roca. Y lo importante, ¿no? Conserva sus características químicas. Entonces, profesora, ¿cómo puedo entender esto? Yo siempre utilizo mi ejemplo sencillísimo para mí, que es la explicación del papel. Entonces, cuando yo tengo un papel y lo parto el papel en pedacitos, si yo llevo a analizar químicamente el papel, va a seguir siendo papel, porque sigo encontrando pedacitos. Inclusive, si partí una hoja de color rosada con una hoja de color verde juntas, las parto, y yo te digo, separa la hoja, es fácil, pues separa las verdes y separa las rosadas. Así este partido, porque químicamente tiene sus mismas características, lo único que ya no tiene su tamaño real. Pasa lo mismo con la roca, le sucede esta transformación, ¿no? Después vamos a encontrar diferentes formas en las que se da esta modificación. Por ejemplo, mira, ¿qué puede fragmentar una roca? Puede ser la temperatura, puede ser el hielo, pueden ser las plantas, pueden ser los animales, inclusive podría ser la sal también, ¿no? Vamos a empezar por el más fácil, la termoclastia, que es la temperatura. ¿Cómo una roca se puede fragmentar? Mira aquí. Los cambios sucesivos de la temperatura que en el día dilatan las rocas y por las noches las contraen. Ay, profesora, no entiendo bien eso. Ponte el ejemplo tú de los poros. ¿Has visto cuando se te pone la piel de gallina? Un montón de puntitos aquí. Ya, esta piel de gallina, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esa piel de gallina? O sea, ¿qué se cerró? ¿Qué se abultó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Muy bien, Melanie, un poro, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cuénteme, a ver, ustedes que tienen diversos conocimientos de varios cursos. ¿Qué es la piel de gallina, Luisito? Piel de gallina. Por ahí Melanie dice se dilata y se cierra por el frío. Los poritos. Bien. Allí Melanie hace la palabra clave, ¿no? El frío cierra el poro. ¿Y qué pasa cuando hace calor? Muy bien, Mireya. Lo contrario, los poros se abren. Excelente. Muy bien, Luis, Antonella, Melanie.
Muy bien, por eso antes de ponerse la mascarilla se lavan cara con agua tibia, excelente, las mascarillas faciales, ¿no? O ponen un poco de vapor, aunque no mucho, si no se queman el rostro. Excelente, Antonella. Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos esos conocimientos. Profesora, y eso pasa porque tenemos piel, pues, y nosotros tenemos vida. Sí, pero ahí la roca, el hecho de que no tenga vida no significa que no pueda tener una perforación en su estructura. Le va a pasar lo mismo que a nuestra piel, o sea, lo mismo que a los poritos, pero en el caso de la roca. Por eso dice se dilata y se contrae dependiendo la temperatura que tenga. Luego tenemos la acción del hielo que actúa como cuña dentro de las rocas. Profesora, no que era de afuera hacia adentro ya, pero tiene que entrar el hielo. Cuando ya ingresó, ya lo partió. O sea, no espera ingresar el hielo. O sea, el hielo mismo parte. Hay un ejemplo de esto, por supuesto, cuando nosotros estamos en las zonas polares, lo que le dicen permafrost, ¿no? Que es el suelo congelado. El permafrost se parte cuando pasa un trineo, cuando un animal pisa muy fuerte o de diferentes cosas. Y el permafrost no es nada más y nada menos que el mismo continente, o sea, la corteza. Nada. Y si hablamos de las banquisas, que son las que se forman en los océanos, que es pura agua, de igual manera, o sea, yo no puedo partir el agua, ¿no? Pero cuando se congela, sí puedo partir la banquisa. Profesora, ¿y hay un ejemplo de esto? Por supuesto. Recordarán ustedes cuando llevan a la refrigeradora algo. Lo mismo que en el agua, el océano no lo puedo partir, está como banquisa y lo puedo romper. Entonces, cuando yo voy a la refrigeradora, yo puedo meter, por ejemplo, un tupper de algo líquido, de sopa, supongamos. Y cuando lo saco, después, días después, yo voy a tener un bloque de hielo de sopa y puedo partirlo. Puedo tener la misma acción clásica que yo puedo realizar. Entonces, al inicio la sopa no la puedo partir de esa manera y después sí, porque el hielo permite que algo se fragmente más rápido. Luego tenemos la acción del hielo. La acción no está mencionada ahí, no, pero tenemos la acción de las sales, o sea, la sal. La sal también, que es, a ver, si es, no es termoclastia, si es hielo es crioclastia y si es sal, haloclastia. Entonces, ¿cómo hacemos con la sal? Si ustedes se han percatado, las rocas de la playa, perdón, tienen dos tipos de características. Las que están sueltas, un montón de agujeros, y tú sabes que estas son hechas por la sal, y otras que están desgastadas, ¿cierto? Sin embargo, no nos percatamos de las rocas en bulto, las grandes, que se han partido. Profesora, ¿y cómo se ha partido una roca tan grande? La sal. Profesora, ¿la sal puede partir algo? Por supuesto. Deja en sal un cuerpo por un gran tiempo, por ejemplo, la carne. Deja la carne en la sal y cuando pasen los días tú puedes deshilachar la carne, lo que le llaman la carne deshidratada o la carne seca. Lo ideal de la carne seca es que sea como el charqui y la chalona de Oquénido, ¿no es cierto? Claro, pero también hay muchas veces en el mercado que en vez de darnos la carne de la llama, pues nos dan carne de res, pero como está deshidratada con la sal, no se nota. Pero ahí puedes hacer deshilachar la carne. Entonces lo mismo le va a pasar a la roca. Y luego tenemos la presión de las plantas y los animales. ¿Cómo es eso? La planta, cuando comienza a estructurar sus raíces, rompe la corteza. Pero, o sea, pero no es una roca. ¿Pero qué es la corteza? Composición de rocas y minerales. Está rompiendo. O un animal cuando hace sus trigueras, o cuando camina o pisa con fuerza. Nosotros también rompemos la roca, por supuesto. Cuando construimos una carretera, cuando hacemos nuestras casas, ¿qué estamos haciendo? Rompiendo una roca, solo con instrumentos. Listo. Entonces ya tendríamos allí, pues, la acción de lo que nosotros le decimos por último, la actividad biológica. Ya, a ver, tenemos nosotros temperatura, termoclastia, hielo, lo que se conoce como crioclastia y las como aloclastia. Vamos a escribirlo aquí. Termoclastia. Acuérdense que les dije todo lo que termina en clastia. Crioclastia.
Megaloplastia y actividad biológica. Listo. Profesor, ahí tengo que aprenderme estos nombres, dependiendo, ¿no? Si lo hacen de la forma más teórica o si una pregunta más común, como simplemente poner la temperatura. Las plantas pueden sobrevivir a esos tipos de temperatura. Existen plantas acorde a las temperaturas y a las condiciones de agua. Por ejemplo, si cuando hagamos tema de biomas, ¿no? Los desiertos tienen las xerófilas. ¿No? Correcto, Melanie. Existe el lichu que se encuentra en las zonas más frías, no todas. E inclusive eh, no siempre tiene que estar esa temperatura fuerte o baja, sino que pueden actuar de diferentes maneras. Por ejemplo, la roca solo por temperatura sin la existencia de una planta y la planta en una zona tropical. O sea, no tienen que estar todos los procesos juntos. Las condiciones de temperatura, hielo, sal y seres vivos juntos, no. Pueden ser procesos aislados. Muy bien, vamos para la meteorización química. De igual manera que hicimos con la física, también tenemos nuestras características de la meteorización química. La meteorización química es descomposición, ¿ves? Ya no dicen destrucción mecánica, sino descomposición, que también es una de destrucción, pero de descomposición, para no ser la redundancia, de las características o del material de las rocas, ¿no? Principalmente está el agua. O sea, siempre donde hay temas de procesos químicos o descomposición, tiene que haber agua. Y bueno, los diferentes agentes que vamos a encontrar allí que se encargan de descomponer, pulverizar y utilizan el sufijo ción. ¿Cómo es eso? Oxidación, carbonatación, hidratación. Este proceso es al revés, es de dentro hacia afuera. El agente ingresó al centro del corazón de la roca y se va poco a poco carcomiendo. Algo así como el óxido, que no es lo mismo, o sea, las rocas sí se oxidan, pero el metal se oxida diferente a una roca, ¿no? Pero el óxido es la misma situación. Entonces tú ves que el metal primero se va poniendo marroncito, marroncito, hasta que ya comienza a romperse, ¿no? Ya igualito pasa con la roca. Y ahí sí pierde sus características químicas, porque se pulveriza o cambia de color, como vimos en el dibujo inicial, ¿no? Que tiene una serie de colores allí. Vamos a avanzar, ahora sí, a nuestra otra diapositiva. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Agua, colocan oxígeno o dióxido de carbono. Ahora sí, vamos a escribir aquí los términos correctos, ¿no? Oxidación, y acá le dicen carbonatación. En otro le dicen hidrólisis o hidratación, aunque el agua está presente pues en todo. Todavía no vamos a la erosión. ¿Cuál corazón? ¿La diapositiva de aquí o la que yo estaba mostrando con azulito? Esta. ¿Esta? Ah, ya corazón, ya te entendí. La azulita, entonces. Justo por ahí nos vamos. ¿Listo? Aquí hay que añadir algo muy interesante, ¿no? Así como los animales, las plantas y el hombre hacen meteorización física, el hombre también puede hacer meteorización química, que es a través de sus heces, en este caso los seres humanos y las plantas también, y los animales también, solo que el ser humano no va a hacer sus heces en el paisaje, ¿no? Antes quizás sí cuando no existían los baños y todos estos lugares, pero los animales no, los animales pueden hacer sus necesidades en cualquier lugar y eso que se transforma de abono también modifica la roca. En base a eso, algunos de ellos hablan de una meteorización biológica.
¿Por qué? Porque los animales, las plantas y el hombre hacen las dos cosas al mismo tiempo, tanto física como química. Pero acá viene lo importante. Para nosotros en el centro pre no hemos insertado este término. Entonces solamente decimos meteorización física y te ponemos el ejemplo del animal y la planta rompiendo, y química y te ponemos el ejemplo del animal y la planta pulverizando. O sea, lo separamos como si fuesen dos procesos distintos y no utilizamos el moderno que es biológico en el cual dicen que todo ser vivo pues hace las dos cosas al mismo tiempo. Pero siempre es bueno mencionar cómo trabajan los libros en general en la actualidad. Muy bien, vamos ahora sí, erosión. La erosión entonces es un proceso de movimiento. Todo este proceso que estamos viendo le dicen de morfogénesis, porque es modificación del relieve, o sea, de lo que ya estaba construido, procesos de morfogénesis. Pero la erosión en sí, pues es un proceso dinámico de movimiento, en el cual los agentes que pasan por la roca ya no se van a encargar de romperla o de descomponerla, sino de movilizar la roca. Entonces vamos a tener tres procesos: desagregación o desgaste. Es igual, tranquilos, no hay problema. Transporte y sedimentación. Profesora, ¿son procesos distintos? No, son las partes de la erosión. O sea, parte uno, parte 2, parte 3. La fase uno es posterior a la meteorización y no es la meteorización. Muchos libros confunden desagregación o desgaste con meteorización y no es lo mismo. La fase 2, la acción de un agente, y la fase 3, la diagénesis. Vamos a explicar un poco más lento. Yo tengo una roca que ya partí. ¿Quién la partió? Fue la meteorización. El agua pasa por allí. Cuando el agua pasa, no necesariamente se está llevando la roca, porque no es cualquier polvito suelto, sino es una roca que está partida. Ahora, cuando está pulverizado, tampoco es que esté todo suelto, sino que se va pegando pues, al mismo lugar. Pasa el agua y pasa varias veces hasta que lo moviliza. Aquí también, así como les decía el ejemplo del papel, ¿no? En el caso de la meteorización física, el papel de colores y, bueno, química puede ser que quemes el papel, por ejemplo, ya no se notan las características. Aquí en la erosión, perdón, yo les coloco el ejemplo del jueguito que hacemos nosotros siempre de la yenga, sí, donde ponemos estas piecitas, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado a ti cuando juegas, pero uno no mueve la roca, la piedra en este caso, perdón, el cubito, de manera abrupta, salvo que de verdad no lo puede sacar rápido. La mayoría, pues, hace un pequeño ajuste y va a soltar la piecita. Lo que no puedes hacer en el juego es soltar la piecita y no sacar esa. Tienes que sacar sí o sí esa. Entonces, ese momento en que tú con tu mano estás ajustando la pieza hasta sacar, este proceso se llama desgaste o desagregación. Entonces, el agua, el aire, van a pasar por la roca pulverizada o fragmentada y primero van a tratar de moverla, van a tratar de desencajarla. Cuando ya la levantan del todo, ya no es desagregación, viene la fase 2, que es moverla. Y viene la fase 3. No pueden moverla eternamente. En algún momento tiene que quedarse quieta. ¿Cómo se va a quedar quieta entonces? Allí viene la parte de la sedimentación. Ojo, no es igual el relieve que un papel. Si tú haces una bolita de papel y lo lanzas por allí, el aire lo puede llevar miles y miles de lugares. Uno lo patea, viene el aire, viene el carro, todo. Entonces el papel va a seguir moviéndose cuantas veces pase. ¿Qué pueden hacer que ya no se mueva? Que se aplaste del todo, o sea, ya no tenga fuerza para movimiento, o que quien vaya y lo recoja y lo bote al tacho de basura. En el relieve no es así. Supongamos que el aire está moviendo la arena en el desierto formando un médano o una duna, que está moviéndolo, moviéndolo. Se forma la duna hermosa o el médano y no va a pasar que al día siguiente va a volver el aire y va a desarmar la duna, sino cada vez que fuésemos al desierto fuera diferente. Entonces no va a pasar y va a destruir todo. Tiene que haber algo que solidifique el nuevo relieve de la Tierra para que ya no se mueva. Y lo único que se mueva pues sea polvito que está afuera. Esa fuerza que solidifica y hunde con fuerza para que se quede pegado se llama diagénesis. La diagénesis, en otras palabras, es la fuerza que va a pegar el nuevo relieve al fondo para que ya no tenga mayor movimiento. Esa es diagénesis, ¿no? ¿Te entendió esta partecita? Fácil, ¿no?
¿Listo? Aquí ya pues está de manera más general, ¿no? La erosión es el conjunto de fenómenos exteriores que modifican las formas creadas de la geodinámica interna. Ahí está desgaste o desagregación, transporte y sedimentación, ¿ves? Transporte y sedimentación. Profesores, ¿qué es la litogénesis? ¿Qué es eso? Así como tenemos el proceso de diagénesis, vamos a tener entonces lo que nosotros conocemos como litogénesis. Lito tiene que ver con relieve, ¿cierto? Y génesis de transformación. Y la litogénesis es lo que va a crear una roca. La roca que ya se partió va a formar un nuevo relieve y ya va a ser la nueva forma que tenga la roca. Ya no va a ser la anterior. Entonces, en este caso, ese es el proceso de litogénesis. La diagénesis, pues, termina el proceso de formación de una roca, que es la litogénesis. También dejan ya de variarse las nombres de las rocas, ¿no? Ya no es ígnea, ya no es metamórfica, ya no se vuelve a modificar. Sedimentaria porque ya se empoza. Allí nomás queda. Aquí están los procesos en serie de dibujos: desgaste o desagregación, arranque, ¿eh? Arranca, transporte, desplaza y en el agua en movimiento, y sedimentación o depósito. Ese término depósito, grábense mucho porque se utiliza también a la hora que clasificamos los relieves. Estos van a generar relieves por degradación o agradación. ¿Qué es eso? Todavía no hay que pasar aquí. Pero bueno, ya viene nuestro receso. Sí, son 5 para las 7, vamos de receso y volvemos con esta segunda parte de la erosión. ¿Listo? Volvemos 7 y 10. También, si les quedó alguna duda, me avisan. ¿Está bonito? ¿Está fácil? Estamos bien. A mí me gusta el tema que es sencillo, solo que tiene sus nombrecitos raros, por eso lo explicamos lento. Pero después cuando lo aprendes es de largo, ya nada más. Fácil. Muy bien, bellezas, nos vemos en 15 minutitos. Relájense, estiren sus piernitas, tomen agua y volvemos. Listo, chicos, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en los procesos de la erosión. Tenemos desgaste, transporte y sedimentación. Ahora vamos a hablar de los relieves de degradación y agradación. Para ello, pues tenemos que recordar dónde se forma cada uno de estos tipos de relieve y cuáles serían nuestros tipos de erosión. Muy bien, tenemos entonces los tipos de erosión. Primerito, ¿no? Fluvial, marina, glacial, eólica, pluvial y kárstica, que son las más comunes. También existen por algunos lados la gravitacional o de ladera, por la inclinación, pero estos son los más usados. Fluvial, marina, glacial, pluvial y kárstica en algunos libros aparece como hídrica. Y otros pues solamente le dicen hídrica a la fluvial, o sea, a la de los ríos. Por eso que es mejor mencionarlo por separado. Fluvial, el agua viene del río, la que genera el movimiento de las rocas. Marina, obviamente del mar. Glacial, obviamente es hielo. Eólica, aire; pluvial, lluvia; kárstica es agua subterránea. ¿Listo? Ya están los tipos de erosión. Ahora, esta es la parte que yo quería mencionarles sobre lo que es degradación y denudación. Entonces, tenemos nosotros las 3 etapas: desagregación, transporte y sedimentación. En la primera etapa, que es la desagregación, vamos a encontrar los relieves por degradación o denudación, es un sinónimo. Y en la tercera parte, que es la sedimentación, los relieves por agradación o depositación. ¿Qué es eso, profesora? Ahorita lo vas a ver. Bien, tenemos entonces, eliminar esto, listo. A la hora que yo tengo una roca partida,
o pulverizada, cualquiera de los dos. Aquí está la roca partida. Esta aquí se supone que está dentro de una porción de tierra. ¿Listo? Ya. Viene el agua, supongamos, o el aire, cualquiera de los dos, y trata de desgastarlo y llevarlo. Y lo logra. Pasa para la parte 2 y vemos nosotros que la roca está avanzando. Luego va a la parte 3. Esta roca se amontona y se vuelve a unir en una nueva forma de relieve. Si yo borro la primera parte, pero ahora, ¿por qué la va a borrar? Porque se supone que la roca ya se movió. Voy a borrar. ¿Ah? ¿Qué me va a quedar? Un hueco. Y si yo borro el final para que sea más notorio, no, la roca que se sedimentó ahí sigue, ¿ah? Pero lo estoy borrando para poder hacer la rayita. Muy bien, borro. Me va a quedar esto de aquí. La primera parte es un relieve por degradación o denudación. En otras palabras, un hueco o depresión. Y luego tenemos la segunda parte, que vendría a ser un relieve por agradación o depositación. ¿Por qué? Porque era sedimentación o depósito en la parte final. En otras palabras, ¿qué tengo aquí? Una elevación, profesora, pero las elevaciones se pueden formar por el acolito, el batolito que sale. Claro, o sea, no es la única forma en que se da una elevación. Hay varias. Esta es una de las más mencionadas. ¿Listo? Entonces ya entendemos por qué hay dos tipos de relieve. Uno se forma en el agujero, la depresión, y otro se forman en la elevación. Listo. Continuamos ahora. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos toca? Los nombres de los distintos relieves. Tipos de erosión, aquí ya están divididos por el nombre. ¿Y cuáles son? Agujeros y cuáles son elevaciones. Degradación. ¿Qué es la degradación? Un valle en B. ¿Cómo es eso? Mira, aquí ves la flecha. Hay una rayita. Es una B. ¿Qué es eso, profesora? Fácil. El río ha ingresado entre las montañas y le ha hecho un agujero. Por eso es degradación. La catarata, el agua está bajando entre las rocas y las está agujereando. Meandro. ¿Qué es meandro, profesora? En vez de decirle la S del río, la serpiente o lo que le quieras decir, se dice meandro a la curvatura. Correcto, Antonella, la serpiente, la S, curvita, deberíamos decirle su nombre correcto que es meandro o sinuosidad. El cañón es casi igualito que el valle. Es un río que pasa. ¿Cuál es la diferencia? La profundidad. El cañón es dos montañas con una profundidad bajo el nivel del mar, mientras que el valle es una profundidad menor, muchas veces
en altitud, o sea, sobre el nivel del mar, y también su funcionalidad. Esto es para agricultura, mientras que el cañón no se utiliza de esa manera, porque existe una parte en el cañón que es el valle en sí, no es todo. Luego tenemos una terraza. Profesora, pero hay terraza marina, claro. Es que acá viene el tema. Existen dos tipos de terraza, terraza marina y terraza fluvial. Esta es una terraza fluvial. Esta terraza, recuerdan que eran los que tenían esta formita. Ya. Las terrazas te permiten hacer agricultura y, por ejemplo, unas de las formas de expresión de las terrazas más famosas en el Perú se dan en la selva, que son los altos, las ciudades de la selva baja. Cono de deyección, ¿qué es eso, profesora? Fácil. Imagínate como que el río fuera un embudo. Entonces el cono de deyección vendría a ser la parte de abajo, donde caen todos los depósitos finales, la parte final de la cuenca, ¿no? Profesora, ¿por qué esa gradación? Porque el río avanza y deposita todo al final. ¿Y qué es la delta? Existen dos formas de terminación de un río. Lo que nosotros le decimos estuario, termina como un chorro de agua, en el océano, por ejemplo, y la delta, que es que termina como una mano. El único río en delta del Perú es el río Tumbes. El estuario no es un relieve. En cambio, la delta sí, porque si te das cuenta, alrededor de estos caminos humanos del río se forman diferentes tipos de plantaciones. En el caso del río Tumbes tenemos los esteros, donde crecen los manglares. Eólica, viento. Lo más común es hablar del bosque de piedras o bosque de rocas, ¿no? Aquí tenemos el arco, los pedestales, y son las diversas formas que se van a dar. Pero ¿por qué lo más común es el bosque de roca? Fácil. Tú vas a tener una roquita, ¿no? Otra roquita y otra roquita. Estas roquitas han caído de lo más alto de la montaña y se han montado. ¿Allí está el bosque de piedras? No. ¿Por qué no? Porque montarse sería agradación, no degradación. ¿Cuándo se forma el bosque de piedras? Cuando viene el aire y pasa alrededor de las rocas, dándoles formas diversas, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos la expresión de pequeñas personas, pero no es muy notorio. Sin embargo, en el bosque de piedras de Guayay, sí vamos a notar los animales, las formas de personas que se dan. En el caso de la o médano, a gradación porque el viento moviliza la arena. Tenemos nosotros entonces una duna y un médano. Ah, profesora, la diferencia es que el médano es más largo. No, porque hay médanos más chiquitos. La diferencia es que es llano y la duna es como colina. No, porque hay médanos en forma de colina. Entonces, ¿cuál es la diferencia, profesora? Que el médano no tiene una roca en el medio, perdón, la duna no tiene una roca en el medio, mientras que el médano sí. Entonces, esto lo hace más peligrosito. Los dos están en el desierto y los dos son formados por acción de agradación eólica. El que se desplazaba generalmente es el médano, aunque está arraigado, o sea, se desplaza más el tema del viento, ¿no? La duna también tiene diferentes tipos. Tenemos la duna Barján, que vamos a ver ya la próxima semana, que tiene una forma distinta común a la duna normal. Pero la diferencia mayor es que el médano pues tiene esta roca estructural y la duna no la tiene. Tenemos ahora marina, que es un poquito más amplio, porque hay más nombres dentro de una erosión marina. Por ejemplo, en agradación tenemos la playa. La playa es una formación no solo marina, sino también tenemos playas fluviales como en la selva. Pero lo más común es recordar que es la parte donde se deposita todo lo final por acción del agua, ¿no? La arena.
El tómbolo, ¿qué es eso, profesora? Esta es una isla, el conjunto de islas se llama archipiélago, este es el continente y el istmo. Cuando el istmo te une a la isla, o sea, hay un camino notorio y está la isla, se llama tómbolo, eso completo es tómbolo. Solo es istmo, y obviamente si es de transporte comercial es canal, y una solita que no tenga camino se llama isla. Acantilado, tienes la caída de la parte baja del continente hacia el mar, esa es la caída, acantilado. Tenemos nosotros morro, los cerritos que se van formando al borde del mar. Bahía, punta, bahía es todo completo. Es una bahía en términos sencillos, profesora. Un puerto. Económicamente le decimos puerto. En cambio, geográficamente se llama bahía. Ahora, podemos ver diferentes cosas que sobresalen. Cuando es muy grande es una península. Cuando es más pequeño es un cabo. Pero cuando justo es un terreno delgadito y muy pequeño se llama punta. Por eso que en el Callao tenemos un distrito llamado La Punta. No es que le hayan puesto un gran nombre, solo porque es una punta. Nada más. Glacial tenemos nosotros el Abra. Abra es un camino, carretera, paso. Profesora, ¿siempre tiene que estar congelado? No, así no existe hielo. Todo lo que se da sobre las montañas se conoce como Abra. Claro, claro, aprovecha, aprovecha el bio. Tenemos ya saben que asisten sin hielo a la montaña, igual por ser montaña es glacial. Abres el paso, valle es entre las partes congeladas, en las partes más altas. De por sí el río allí todavía no se forma, es el deshielo. El río se forma en las partes más bajas y justo en la quebrada pues tiene esta formación en V. Por eso que es fluvial el valle en V y el valle no es glacial. Morrena, si te das cuenta, es como una elevación pequeña de partes congeladas que caen de los nevados. Y los drumlins, que es los pequeños agujeros que se van dando en las partes más bajas. Kárstica, las cavernas, esta es la famosa cueva de Huagapo, porque se supone que tiene la formación como si fuese una boca, en Junín. Estalactita, estalagmita y estalagnato. Estalactita, estalagmita y estalagnato. ¿Qué es eso? Ya acá viene lo importante. Correcto, Melanie. También tenemos la cueva de las lechuzas. Hay diferentes buenos tipos de cuevas, ¿no? ¿Qué es una caverna o cueva? Es el agujero que se forma por el agua subterránea. Pero dentro de este agujero vamos a ver diferentes minerales que sobresalen arriba, abajo o en el medio, es decir, unidos los dos. Es allí entonces que vamos a diferenciar lo que es una estalactita y una estalagmita, simplemente por la forma en la que están. Si están arriba, es estalactita, y si está abajo, estalagmita, en ese orden. Estalactita, estalagmita. ¿Y qué es un estalagnato? Cuando se unen las dos en un solo tubito. Se dice que no le ponen el mismo nombre porque los recursos minerales que están en cada una de las partes son distintos. Tenemos ahora pluvial, degradación, las cárcavas. ¿Qué es una cárcava? Hay un término que se conoce como escorrentía, que es un charco de agua. Charco de forma mediana es cuando llueve y tú ves que está la lluvia está allí. Y también le dicen escorrentía al movimiento del agua. Se supone que lo normal es que el agua tenga movimiento para que sea agua subterránea, pero a veces no se da. Hay terrenos que no permiten ello. Entonces, en los terrenos muy arenosos o que se encuentran en las partes altas de las montañas, a veces la lluvia hace estos agujeros, cárcavas. O zanjas, surcos, es la forma nada más de estos agujeros. Y la agradación son los abanicos coluviales, que son los de aquí. Siempre utilizan abanico para la parte más baja. Por ejemplo, abanicos fluviales para los valles en B.
donde se hace agricultura. Aquí son coluviales porque es la parte baja de las montañas en las cuales el agua ha erosionado y ha formado ello. Muy bien, pasamos ahora en resumen. Ahí tenemos nosotros el resumen final, ¿no? Degradación y agradación. Por degradación, valle en B, fluvial, meandros, cañón, valle en Nu glacial, abras glacial, bosque rocoso eólico, acantilados, penínsulas, golfo. Península es la parte que sobresale y golfo es la parte que se hunde. O sea, cuando sobresale la tierra, tiene que hundir una parte, es normal. Estrecho, ¿qué es un estrecho, profesora? Estrecho se puede entender de varias maneras. Existen estrechos marinos, que es como el estrecho de Bering, la unión entre pequeños continentes o el espacio, que queda cuando se han separado un poco, y el estrecho glacial, que es así como tenemos un camino, que es el Abre, tenemos las partes más cerradas de las montañas. Caverna y las cárcavas, ¿no? Los nombres más comunes. Y en agradas, cuando se división, terraza, ya sabemos que hay marina, que es los tablazos, por ejemplo, y que son los altos. Las deltas, las morrenas, dunas, médanos, playas, tombos, estalagmitas, estalactitas y estalagnatos. Y listo. Ya con eso entonces hemos cerrado nuestro tema de geografía. Todo en orden con geografía para pasar a las preguntas. Confírmeme si sí o si no se entendió algo. Este tema es fácil. Creo que por eso también se entiende mejor, porque lo hacemos más lento debido a que es menos teoría. Cuando es más teoría parece que corriéramos un poco más. Muy bien, perfecto. Vamos a las preguntas entonces. Ah, antes de eso me estaba olvidando de una parte importante. Creo que la van a ver en su boletín, pero se los quiero mostrar. Estaba olvidando. En el boletín aparece esto: abrasión, corrosión, deflación, corrosión y solifluxión. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos glosarios? Abrasión, yo siempre les explico como si fuese un abrazo. Por eso no es lo mismo, ¿ah? Pero da la casualidad que empieza de la misma forma. Entonces es arrancar una parte de la montaña, del suelo o de algo, ¿no? Entonces viene el viento, viene el agua y se lleva. Por eso es un abrazo. Cuando te abrazan, es un abrazo fuerte, ¿no? Tiene mucha presión. Tenemos luego deflación, que es algo más suave. Son pequeñas partículas que mueven. Es como si fuese una caricia, igualito. Pasa el polvito por allí. Solifluxión tiene que haber obligatoriamente hielo, si no, no hay esta remoción de masa. Y corrosión y corrosión. Tenemos entonces nosotros corrosión, la parte química, como corroer, como cuando pasa el óxido, y la corrosión es cuando se transporta arena. Es lo mismo que la abrasión. Una de las diferencias es que la abrasión puede ser marina o eólica y la corrosión solamente es eólica. Por otro lado, podríamos mencionar que habrían niveles, algo así como un abrazo fuerte, un abrazo suave y una caricia. Estamos en ese tipo de nivel. Por si por ahí les queda duda en el glosario. Vamos con la primera pregunta. La meteorización mecánica de las rocas se realiza por acción de varios agentes. La fuerza con la que produzca depende de la naturaleza de la roca y de sus propiedades. Las condiciones externas como el clima, entre otros factores, sobre este proceso determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Meteorización mecánica. Las sales que cristalizan y ejercen presión sobre la roca provocando ruptura, sí, la sal puede ser mecánico y ruptura. El agua se filtra y fragmenta, se infiltra, perdón, y fragmenta la roca al unirse con su mineral es falso. La dos es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque dice agua. Generalmente el agua es por el proceso de descomposición, ¿no? Y disuelve, no fragmenta. La gelifracción hielo, acuérdense que les dije que hay solo un ejemplo de ción de las rocas en lugares con clima de tundra. Gelifracción es lo mismo que decir la crioclasia, solo que en otro término. Es la única ción. Las lombrices de tierra abren grietas y alteran los minerales de las rocas. En este caso, las lombrices de tierra van a movilizar fragmentos, no alterar los minerales, porque no es químico. Letra B de bonito.
2. El cenote de Schengen es uno de los lugares más impresionantes de la península de Yucatán. Península, ahí vemos un término importante, parte que sobresale obviamente. Todos los años llegan a este lugar miles de turistas con la finalidad de disfrutar un baño en sus aguas cálidas. Observa detenidamente la imagen del lugar, luego identifica los enunciados correctos sobre su origen y características. Según lo que tú puedes darte cuenta allí, sin conocer mucho la definición del cenote, te vas a dar cuenta lo que está en el techo, ¿no? Y vemos nosotros cosas que sobresalen, como si fuese una cueva. Entonces, por allí nos podemos ir orientando un poco. El lugar se encuentra conformado de rocas caliza, verdadero o falso. Obviamente que esto es verdadero. Muy bien, Antonella, los cenotes son como lagunas en las cuevas, excelente. Entonces tienen depósitos de caliza, ¿no? Que generalmente es lo que se encuentra en el agua subterránea. Estructuras calcáreas cuelgan del techo del cenote. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Estas estructuras que cuelgan son estalactitas. Las aguas del interior de la caverna son de origen lacustre. No, es kárstico porque es agua subterránea. No es del lago, a pesar que hay una laguna dentro. Parte del techo de la bóveda colapsó por oxidación de las rocas. Y no, profesora, ¿cómo sé eso? Casi siempre cuando está encerrado no es óxido, sino carbono, carbonatación. Letra A. Además, que en este caso, pues nos importa más, creo, el tema de la erosión que del mismo proceso kárstico. Profesora, tengo que recordar, pues, exactamente eso de oxidación o carbonatación que se da en cada lugar. No, porque no siempre se van a dar, pues, los mismos ejemplos, ¿no? Da la casualidad que sí. El Valle Rojo es un nuevo atractivo natural del distrito cusqueño de Pitumarca. Se localiza a 5.200 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Vilcanota, muy cerca del nevado de Ausangate. En dicho lugar, además de montañas, podemos encontrar quebradas y valles en U. Esos son términos importantes: quebradas, valles en U, cordillera, valle. Sobre los agentes y procesos exógenos que intervienen con mayor fuerza en su modelación, voy a afirmar que el agua, al congelarse, aumenta el volumen y fragmenta las rocas del lugar. ¿Esto es verdadero o falso? Obviamente dice agua, estamos hablando de un proceso químico, pero si dice el agua a congelarse ya no sería un proceso químico, sino un proceso mecánico, porque en otras palabras están hablando del hielo, verdadero, y el hielo sí fragmenta. La coloración roja del lugar es el resultado de la carbonatación de los suelos, y en este caso no solo es por la carbonatación de suelos, es la presencia de minerales. Casi siempre el color es por minerales más que por procesos de meteorización. Por eso recuerden la montaña de los 7 colores. Las lenguas de los glaciares se deslizan hacia abajo puliendo la superficie del valle. Las lenguas de los glaciares se deslizan puliendo. Cuando decimos nosotros pulir, es correcto porque está haciendo esta acción de desplazar lo que se está desprendiendo en el valle. Es verdadero. Los vientos depositan grandes cantidades de materiales formando morrenas. Entonces nosotros vemos que la morrena sí es por agradación, pero la morrena no es por viento, sino por glacial. Letra D de dedo. Muy bien. Relaciones. Sí, relacionemos correctamente. Justo está la respuesta del anterior. Y ahora nos dice, desierto, ola del desierto, cañón del Colorado, cavernas de Carlsbad, playa de Caladesi. En este caso es bien fácil porque no tenemos que ni siquiera ver el lugar, solamente el nombre. Ola del desierto, cañón, cavernas y playa. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta?
La playa es bien fácil. Marina. Cañón también es fácil. Río. Río, perdón, se ha movido ahí. Mi hermoso pulso. Ya. Listo. Ahora sí. Cavernas. Y ola del desierto. Eólica. Y eso que lo he dejado al final ola del desierto porque de por sí hay arena, sabes que es eólica. Pero como el término ola, pues no es uno que hemos utilizado hoy, lo pusimos ahí. Ya que están nuestras respuestas, pues ya globales. Listo, terminamos con geografía, pasamos a cívica, nos falta mucho tiempo. Estamos bien todavía para comenzar. Vamos a darle nuestro tiempo a que carguen las diapositivas y comenzamos. Hoy día es muy fácil, así que tranquilos. Muy bien, esperemos que cargue. Segundito, está convirtiendo el archivo. Listo, ya está terminando el proceso, tranquilos. Listo. Vamos ahora con la parte de cívica. Nosotros trabajamos la semana anterior la tercera parte de derechos, pero que correspondía a la primera de derechos políticos. Vamos con la segunda parte. Si se dieron cuenta, vimos mucho lo que es los derechos de participación y los derechos de control. Los dos son mecanismos de participación ciudadana. Pero a veces nosotros no queremos estar en la parte tan pasiva. Pasiva es recolectar firmas. Inclusive vemos que un proyecto de ley lo tiene un ciudadano, tiene el mismo presidente, el congresista, pero el proceso para ellos es mucho más rápido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para agilizar este proceso y pues ser más participativos? En este caso, tenemos la opción de integrar lo que son las organizaciones políticas o las organizaciones de ayuda social, civiles, ¿no? Las organizaciones de base. Tenemos nosotros entonces las formas de practicar la democracia. Democracia es gobierno del pueblo. Entonces, tú no solamente estás en práctica democrática cuando participas de un proceso electoral o cuando activas tus derechos políticos en sí, sino que te vuelves más participativo cuando quieres integrar uno de estos cargos del gobierno para apoyo de la sociedad. Pero no solo ello, sino que además hay personas que no les gusta mucho la política. Entonces lo que quieren es más que todo ayudar al pueblo en sí, entonces buscan las organizaciones de base de la sociedad civil, que son las ONG, o ya viene la última parte, ¿no? Es la posibilidad de estudiar una carrera vinculada a los medios de comunicación y estar allí. Y si no estudias la carrera para ser el partícipe, el director de esta parte de los medios de comunicación, puedes acceder a ellos para llevar tu voz al pueblo. ¿Qué tipos de elecciones nosotros tenemos y podemos integrar un cargo? Estas elecciones pueden ser las presidenciales. ¿Alguna vez te has preguntado si te gustaría ser presidente de la República? Entonces puedes llegar a ese tipo de elecciones. O quieres ser de repente un congresista, o no solamente un congresista directamente de nuestra institución parlamentaria, sino también puedes ir al Parlamento andino. Es lo que justo vamos a elegir nosotros en los próximos meses. Quizás no quieres ir pues al plano más grande, quieres iniciar por el plano menor para ir aprendiendo cómo es la gestión pública. Puedes integrar entonces los grupos regionales, que vendría a ser en este caso el Consejo Regional, puede ser gobernador, ¿no? Nosotros le decimos el vicegobernador o un consejero regional, o puede ser alcalde o regidor,
de tu provincia o distrito, que sería lo ideal que las personas pues vayan accediendo a estos cargos para ya conocer un poco la administración. Más allá de los requisitos que vamos a ver más adelante en cívica, pues dicen que deberían estudiar ciencia política y que los requisitos no son completos o no son suficientes. Más allá de eso, queremos ver cómo se estructuran estos grupos para postular los cargos. Y bueno, tenemos los referendos y revocatorios, que son también un tipo de elección. Entonces, ¿alguna vez has pensado en tener un partido político? ¿Qué necesito para tener un partido político? Acá viene esta parte del tema, ¿no? Primero, saber la naturaleza. Un partido político es una persona jurídica de derecho privado, que significa que no es mantenida por el Estado. Pero no significa que el Estado no la controle o que no le administre un tipo de dinero. Inclusive cuando se ganan las elecciones, los partidos que tienen un puntaje mayor reciben pues una cuota de participación. Más allá de ello, entonces, sabemos que tienen intereses, si bien para ayuda de la nación, pero son intereses propios, por eso se llama derecho privado. Y son personas jurídicas, es una asociación de personas. ¿Qué busca un partido político? No es una empresa, no quiere venderte un producto. Lo que quieren hacer es que se mantenga el pluralismo democrático. ¿Qué es el pluralismo? La oportunidad de tener diferentes instituciones para elegir. Por lo tanto, si hay más grupos para elegir, entonces estaríamos pues entrando en una mejor democracia. Pero ahí viene el pro y el contra. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? La desventaja de tener 20 partidos para elegir es que no se solidifica ninguno de ellos. Otra desventaja también es en el momento en que contamos los votos, pues no las agrupaciones no llegan a tener pues votos que sean muy abismales, por lo cual siempre recurrimos a una segunda vuelta. Vemos en otros países que tienen, por ejemplo, solamente dos partidos, como en el caso de Estados Unidos, que es mucho más sólido el tema de reconocer la ideología que tiene cada partido, no en lo que es el republicano y, la agrupación democrática. Se nota entonces cuáles son sus intereses, por lo tanto el pueblo tiene más claridad a la hora de votar por alguien. En nuestro caso también tenemos los partidos políticos como una forma de participación, sino cómo elegiríamos a un conjunto de candidatos. Entonces ellos van a hacer pues mejorar la gobernabilidad de nuestro país. Aquí vemos la foto de los que están en vigencia. Muy bien. Existen dos tipos de organizaciones políticas. ¿Profesora, son las únicas? No. Algunos antes tenían el nombre de organizaciones locales. Profesor, ¿y por qué ya no? Porque se dijo que estas organizaciones locales solo salían para las elecciones municipales y desaparecían. Y como, no sé, por tu cuadra, vamos a ver que viva, supongamos, en Los Olivos, ya, y salía. Partido Todos Unidos por Los Olivos. En este caso, esta organización era organización local Todos Unidos por Los Olivos. No ganaba y esta organización desaparecía, nunca se le volvía a ver. Entonces veían, según los congresistas, que esto no solidificaba lo que se conoce como organización política verdadera. Por otro lado, la gente estuvo en contra, porque decían que económicamente es más fácil para la sociedad poder organizar un partido o una organización local a poder formar un partido político que demanda más inversión de dinero. Pero al final, pues ganó y solamente tenemos dos, partidos políticos y movimientos políticos. ¿Cuál es la diferencia? El partido político puede dar para cualquier tipo de elección, mientras que los movimientos solamente para las elecciones regionales y locales. Ahora, el partido político puede ir también para local y regional, o sea, y compite con la misma fuerza que un movimiento regional, ahí no hay problema. ¿Cómo se inscribe entonces a una organización política? ¿No? La inscripción la va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones, es el máximo órgano dentro de lo que es las elecciones en general. Nadie puede refutar lo que diga el jurado. Tiene pues sus instancias para que podamos ir accediendo hasta el jurado general, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que tenemos que presentar nuestro estatuto, que es nuestro estatuto, nuestro código de normas, así como si fuese una empresa cuando se va a inscribir a la SUNAR. Sus comités partidarios, es decir, cómo se va a organizar, quién va a ser la cabeza de la organización, quién va a ser, pues, los dirigentes, cómo van a recibir el tema económico, todos estos comités, y una lista de adherentes, que son los que apoyan, ¿no? Los que de repente no llegan a tener cargo siempre, pero están allí como los militantes. Esa firma de adherentes ha ido cambiando con el tiempo y cada vez se ha ido reduciendo más. Ahora no es tan difícil juntar firmas, ahora lo difícil es mantenerte en las elecciones.
¿Quién verifica? Si es un partido político, lo verifica la OMPE. Si la OMPE hace la verificación del estatuto, de los adherentes, verificar si existen las personas, y los movimientos regionales, pues el RENIEC. ¿No? Muy bien, antes de pasar a este tema de alianzas, por aquí vamos a ver algunos temas importantes que trabajar. Eso sí está igualito, ya tenemos los partidos, también está igual. Aquí está, la estructura de un partido político. ¿Cómo se estructuran estos comités partidarios? Tienes entonces la dirigencia del partido. Esa dirigencia se supone que no va a ser la misma, que va a ir cambiando continuamente por un conjunto de elecciones internas. La cantidad de personas que conforman la dirigencia o la frecuentalidad, como se dan las elecciones, depende mucho del estatuto que se presentó al inicio. Candidatos, ¿quiénes son? Aquellos que van a postular a los diversos cargos. No toda persona que dirige un partido pues está apto para ser candidato o tiene el perfil para ser candidato. Además, esos candidatos también invitan personas independientes, ¿no? A pesar que no conformen este partido como para mejorar su plancha de candidatos. ¿Qué es la burocracia, profesor? Es un término no bien utilizado, pero sin embargo todo partido tiene pues esta cúpula de personas mayores que siempre han sustentado el movimiento del partido de forma económica o hasta también en el tema de plano direccional. Esta burocracia es la que se busca eliminar con las diferentes normas que se están haciendo en el tema de las postulaciones. ¿Por qué? Porque si es una elección democrática, pues no debería haber un grupo de personas que direccionen este partido como siempre lo ha habido. ¿Quiénes son los técnicos e intelectuales? Los que ayudan a armar, por ejemplo, las propuestas y los que asesoran a los candidatos. Escuchas mucho el término de asesores, porque un candidato va mejorando su perfil a cómo uno lo quiere ver de gobernante, e inclusive le van enseñando diversas cosas. No es que el candidato sea apto para todo, tampoco es que no tenga que conocer nada. Bueno, que conozca cosas, pero no siempre una persona pues conoce todos los ámbitos de dirección de un país. Militantes son los adherentes, o sea, los que están inscritos allí, que no podrían repetirse en los partidos, y los afiliados son aquellos que muchas veces generan disposición económica, pero no son militantes constantes. Fuera de ellos podríamos encontrar además a la lista de simpatizantes, que son personas que no están inscritas como adherentes, pero que simpatizan con dicha organización. En el caso de las firmas, ¿no? ¿Cuánto se necesita? Ahora solamente se necesita 0.1%. Antes se necesitaba una cifra mayor y solamente con 0.1 ya puedes pues inscribir tu partido. De allí no significa que lo vayan a aceptar, ¿no? Hay diferentes cosas que se van a trabajar. Inclusive hay un tema de idearios, que es un tema de idearios en el caso de cuál es el corazón de mi partido. El nombre también pesa. Por ejemplo, si tengo un partido que dice nacionalista, un partido democrático, un partido republicano, como en otros países, ese significado, ese nombre significa una forma en la que tú vas a administrar el país y por eso muchos simpatizan contigo. ¿Quiénes están impedidos de postular? Perdón, de inscribirse, o sea, quienes no les van a aceptar la inscripción. Aquellos que tengan un contenido ideológico en contra del Estado de Derecho, es decir, que tengan un carácter subversivo o que estén en contra de los derechos fundamentales. Ha habido casos, por supuesto, el caso mayor es el de DEF, ¿se acuerdan? Que como lo relacionan con grupos terroristas, pues no los aceptaron como organización política. Exacto. Obviamente el MRTA en este caso no postularía como partido, pero en el caso de Movades lo relacionaban con estos movimientos, en este caso porque era Sendero Luminoso, y no le inscriben, a pesar que no son los mismos, por tener el vínculo con el Partido Comunista también como tal, ¿no? Inclusive hay variaciones de partidos de ese corte que han sido inscritos, que le dicen partidos de izquierda, pero porque obviamente están a favor de la democracia, según lo que ellos usan, y lo que han manifestado pues en su estatuto y en todo lo que consagran. Muy bien, justo ahora viene ya empate con las diapositivas que estábamos trabajando, las alianzas y las fusiones. ¿Qué es una alianza? Dos
agrupaciones que se unen para trabajar juntos, como la alianza más común y más sonada fue la del APRA con el PPC. Ya. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? La ventaja es que terminan las elecciones y se pueden separar. La desventaja es que cuando llegan al cargo también la forma quizás no sea tan aliada y generan ahí problemas. Pueden relacionarse movimientos o partidos con partidos. Fusiones es distinto. El más grande absorbe el menor o también del mismo rango. ¿Qué pasa allí? Desaparece la organización madre, por ejemplo. Se fusiona A con B, desaparece A y B y ahora son C. A diferencia de la alianza que siempre seguían siendo A y B, pero que estaban juntos, con un nombre distinto en la lista, pero cada uno mantiene su nombre de partido. Muy bien, vamos a verificar cómo va nuestro tema de las diapositivas de aquí. Justo aquí estaba lo que mencionábamos nosotros. Fusión y alianza. Democracia interna, vamos a la par. Entonces, ¿qué es la democracia interna? Son las votaciones que se dan al interno del partido, ¿no? En la cual puedes lograr tener grupo de dirigentes. Ahora, la democracia interna no solamente era para elegir a tus dirigentes, también elegías a tus candidatos. Por eso que nosotros decíamos, la lista de candidatos son, nosotros no la elegimos, la elige el mismo partido. Prohibiciones, ¿qué no pueden hacer las organizaciones políticas? Darte regalos. Profesora, pero a mí me han dado un llaverito, un almanaque chiquito, ¿me pueden dar? Sí, es que también hay cláusulas y cláusulas, ¿no? Lo que no pueden hacer es entregarte algo que sea de más del porcentaje de la UIT pactado. Generalmente es menos de 20 soles. O sea, te pueden dar un llaverito, te pueden dar un almanaque. O sea, es válido. Profesor, ¿y los tuppers? Se supone que son menos de 20 soles. El problema con esta noticia de los tuppers, recuerdan ustedes, no era el tupper. ¿Qué es lo que denunció la gente en el tupper? Lo mismo dice Melanie, regalaba plata. Y en esa época denunciaron que adentro del tupper estaba un billete de 10 soles, creo. Sí. Entonces, el problema es ese. Pueden darte un objeto de menos de 20 soles, o sea, en menos del porcentaje de la UIT, que es cuánto vale en ese momento, casi siempre es menos de 20 a 19 soles, que puede tener el logo, por supuesto, se supone que están haciendo como un afiche. El tema es que hubo en ese tiempo la denuncia del dinero. Sea verdad o sea mentira, eso es lo que se denunció y eso es lo que se investiga. En el caso del dinero, por ejemplo, si Acuña dicen que regalaba dinero, no se puede. Ahora, si te dan un objeto, vas a venir con tu canasta de 100 soles allí o tu canasta de 200 soles, pues no necesitas hacer uso de una canasta enorme para poner tu publicidad. Por eso que ahora optan por almanaques, cajitas de fósforo, llaveritos, esas cosas. Están dentro del porcentaje y te ayudan para hacer propaganda y también es útil. Eso sí te pueden dar, o sea, si te dan una caja de fósforo no está mal, está dentro de la línea que te permiten, porque no te están comprando, están publicitando. Aparte de personas condenadas a la prisión preventiva, por ejemplo, Keiko no podría dar dinero a su partido, para que me entiendan más o menos. Profesora, ¿y puede postular? Mientras no tenga, o sea, es un personaje como Gregorio Santos, ¿se acuerdan? No tenga sentencia directa a postular, porque en prisión preventiva las personas sí pueden postular. Ahora, si la persona ha sido condenada por temas de terrorismo, drogas, violación de libertad sexual, colusión, todo lo que es temas de corrupción, allí no podría postular, así haya terminado su condena. Antes de pasar a las organizaciones sociales, vamos cerrando esta parte. Las provisiones están iguales. Aquí está. Como ustedes saben, hay modificaciones que se vienen dando en el tema de la paridad, la alternancia de género, elecciones primarias. Son temas que se han mencionado mucho con el tema del Congreso. ¿Qué es la paridad y alternancia de género? Se supone que debe haber un porcentaje igualitario en el tema de mujeres y varones. Al inicio era 30%, ahora está yendo por el 40%. Lo que se busca es que de acá a unos años sea 50-50. Ahorita no lo es, todavía no hay una exactitud. Se está buscando. No puede haber un partido de puras mujeres ni de puros varones, ni postulando candidatos puras mujeres o puros varones. Alternancia
que es la alternancia, que en la lista vaya así, mujer, varón, o varón, mujer, mujer. No que tengas todos los hombres primero y luego abajo las mujeres, porque los números ustedes saben que son importantes a la hora de acceder a un cargo. ¿Qué es una elección primaria, profesora? No entiendo, he escuchado mucho eso. Ya, fácil. Había elección interna y elección primaria, ¿no? Tú votabas con una lista de candidatos que ellos te daban. Ahora ya no. Ahora ellos tienen una elección interna para hacer, por ejemplo, 50 candidatos. Ya, precandidatos, perdón. Y ahora, de esos 50 precandidatos, tú eliges a sus 10 candidatos fijos. La elección primaria es cuando nosotros vamos a votar de su lista de precandidatos para decir quiénes creemos nosotros que pueden postular como candidatos. Todavía faltan las elecciones. La democracia interna se sigue utilizando para el tema de los dirigentes, pero para lo que es candidatos ahora existen las elecciones primarias. Es como doble elección. Elijo a mis candidatos y luego elijo a mis ganadores. Antes solamente elegía a mis ganadores. Ahora sí vamos por las redes sociales. Son organizaciones que apoyan a la ciudadanía, reciben el apoyo del presupuesto municipal, ¿se acuerdan ustedes lo que vimos presupuesto participativo? Ahora se inscriben en la SUNAT como si tuviesen bienes, como inscribes un carro y todo. ¿Por qué? Para que tengan derecho a pedir préstamos, para que tengan derecho a solicitar apoyo de lo que nosotros le llamamos el presupuesto participativo. Así estas organizaciones de base o de apoyo popular ayudan pues a gobernar mejor a las autoridades locales y regionales. Tenemos las organizaciones de vecinos, todo lo que tenga que ver con casas, pobladores, vivienda, propietarios, comités cívicos, todo lo que tiene que ver con la organización de la infraestructura del lugar, casas, tiendas, residencias, sociales de base para el tema de alimentos y cosas básicas, club de madres, comité de vaso de leche, comedores populares. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Puedo organizar uno de ellos o puedo apoyar. ¿Tú sabes cuántas se necesitan pues para todos esos temas? Puede ser nuestra forma de hacer ayuda social o como le dicen voluntariado, ¿no? Hay distintas formas de hacer voluntariado. Y las organizaciones educativas, juveniles y deportivas, que son las temáticas, ¿no? Que vamos a ver de diversos tipos. ¿Cuál es el problema con estas últimas? Las temáticas se dice que no pagan impuestos porque son para servicio de la ciudadanía, deportivas o educativas. Pero ¿qué pasa si yo formo, no sé, un grupo de estudios en mi barrio, como ayuda, le pido ayuda al alcalde, todo, o formo mi club deportivo para la cuadrita, pero luego voy creciendo y sigo manteniendo ese nombre, dejo de pagar impuestos, como le pasó a muchas universidades particulares que no pagaban impuestos porque siguen siendo una asociación y ya no se inscriben como empresa? Ese es el problema que se cuestionaba mucho. Y la organización de la sociedad civil son las ONGs, que ya hemos visto en el tema de derechos humanos, ¿no? La coordinadora, Proética, y por último, no menos importante, el tema de los medios de comunicación. Aquí hay dos formas de participar: libertad de expresión y libertad también de información, pero siempre bajo la protección de diferentes cláusulas, como es la protección al menor y la protección de mi información privada. Hay asuntos nacionales y asuntos públicos, ¿no? Hay asuntos privados que tienen que ver con cada uno. Por ejemplo, si ese caso puede aparecer en los medios de comunicación, por supuesto, pero se le tiene que consultar al alcalde. Pero si el alcalde no recoge la basura, ese es otro tema y ese es público. Entonces sí se tiene que manifestar. Los asuntos públicos son los que nos interesan a todos, los que tienen que ver con nuestros derechos ciudadanos y los que tienen que mostrarse en los medios de comunicación. Existen asuntos privados de carácter público también, ¿no? Algunos temas como las universidades particulares, las clínicas, que no pueden tampoco abusar. ¿Se acuerdan en el COVID el cobro que estaban haciendo desmedido de medicamentos, a pesar de ser empresas privadas? Esos son un asunto público de carácter, privado, perdón, de carácter público. Como vemos allí. Muy bien, aquí eso lo hemos manifestado, vamos cerrando ya, acá está lo mismo que hemos hablado. Muy bien. ¿Y qué más tenemos que trabajar pues en estos temas? Ay, nos pasamos. De los medios de comunicación. No olvidarnos que hay un secreto para la información del menor, por eso siempre les cubren los rostros. También no puede haber esto de que los medios de comunicación estén soslayados a lo que dice el gobierno, porque son medios de comunicación y hay una expresión. No debería haber manejo de ningún medio de la prensa. Entonces todos tenemos que proteger nuestros derechos, tanto la prensa para con nosotros, nosotros para con la prensa, el gobierno, diferentes temas pues que trabajar allí. Hoy te explico, Elvio, lo que me has preguntado. Vamos con las preguntas finales.
Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático y manifiestan la voluntad popular. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos exclusivamente en la población originaria del Perú. Preservar la participación de los ciudadanos en asuntos políticos a través de canales democráticos. Promover en los jóvenes el espíritu cívico. Asegurar la propuestas. Obviamente que 1 y 4 no son. Muy bien, A, correcto. El otro tema, esto de solamente, ya va a disgregar o cerrar la información. Vamos con el 2. Un movimiento regional de ICA se inscribió en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Este movimiento decidió participar en las elecciones regionales, pero su inscripción fue observada ya que no cumplió con uno de los requisitos establecidos en la ley. ¿Cuál sería la falta cometida? La relación de adherentes solo presentaba el 0,1%, el movimiento solo podía participar en alianza con un partido político de su inscripción era reciente. Los fundadores integrantes del comité directivo del movimiento eligieron a sus amigos de confianza. Obviamente que eso está mal. No puede haber amigos de confianza porque queremos eliminar la burocracia. Esa es una falta. Profesora, pero aquí el D. ¿Qué pasa con el D, profesora? Es investigación. Todavía no es culpable. Prisión preventiva. Claro, ojo con eso, ¿ah? Es que aquí no se refiere al ministro, sino se refiere a los dirigentes del partido. Aquí todavía no estamos en cargos, estamos en el partido político. Existe la democracia interna. No se olviden ahí, si queremos eliminar la burocracia, no era amiguismo ni pagos. Tiene que haber votación. 3, vamos cerrando ya. La Asociación de Propietarios de una organización busca la defensa y promoción de los derechos y contribuir al desarrollo. Proposiciones correctas. Se organizarán políticamente participar diversos procesos. No, electorales no, pues hizo organización de propietarios. Solicitará, sí. Difundir las bases ideológicas sobre religión. No, pues se supone que ninguno puede hablar de religión ni política. Por lo tanto, sería la B. Religión y política no puede haber en temas de organización de ayuda. Inclusive hay parroquias o diferentes iglesias que tienen ¿cómo fue el nombre? Como una postita pequeña al lado, ¿no? Y no te pueden hablar de religión allí. Inclusive el comedor popular de la el comedor, no pueden hablarte del APRA en el comedor. Y último, ante las constantes críticas que se hace un gobierno a través de los medios de comunicación, el presidente de la República decide regular los contenidos editoriales. ¿La llamada por el presidente es procedente? No, porque se violaría el derecho a la libertad. Obviamente, chicos. Muy bien, bellezas, hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Está súper bonita, está muy fácil. Igual ya saben, si tienen alguna duda, seguiré leyendo. Más que todo en este tema de partidos políticos son números, son cositas pequeñas y tratar de leer bien. Recuerden que esto de está en proceso abierto suena que está culpable, pero no es culpable todavía. Así que atentos en cívica. Cívica siempre tiene esas trampitas que geografía no menciona mucho. Nos vemos, chicos. Cuídense, que tengan un buen descanso. Buenas noches.